Buenos días, Verónica. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí. Un saludo cordial a su audiencia también. Muy buenos días. Y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué, digamos, el Consejo Nacional Electoral se ha visto en esta necesidad de nuevamente repetir las elecciones y además volverlas a hacer ya no telemáticamente, sino más bien físicamente? O sea, está en la justa razón, digamos, de volver a repetir este proceso. Creo que es lo que correspondía en honor y haciendo también un ejercicio de respeto a la voluntad popular de las y los ecuatorianos y a su derecho de participación política en el exterior. ¿Qué es lo que pasó? Ya vimos un ineficaz proceso de voto telemático, algo que se suponía cuando se hizo las reformas al Código de la Democracia. Esta posibilidad de voto telemático, de hecho, fue planteado por las y los asambleístas del exterior para ampliar la participación política, no para restringirla. Y lo que vimos más bien fue que el Consejo Nacional Electoral, tanto en la fase previa, que era el padrón electoral, primero ahí ya hizo un ejercicio de limitación de los derechos de participación porque debió haberse simplemente migrado. Todos quienes estaban en el registro electoral debieron haber sido considerados para el voto telemático. Hizo un proceso el Consejo más bien para que haya un nuevo registro. Eso ya limitó un poco la participación de los ecuatorianos y las ecuatorianas en el exterior, Ajá. pero con la ineficacia de este sistema y del voto telemático, evidentemente se estaba poniendo en tela de duda también esa voluntad y expresión soberana de las y los ecuatorianos. O sea, No perdón ahí, olvidemos, perdón, Meliana, ahí. Entonces, perdón, no, las personas migrantes no debieron inscribirse, porque en eso consistía el voto telemático. Primero la gente debía inscribirse, no debieron haberse hecho eso. no era necesario, no estaba normado así en la ley. Eso fue una decisión del Consejo Nacional Electoral que tiene capacidad evidentemente reglamentaria para aterrizar lo que establece la ley en este caso electoral, que se le conoce como el Código de la Democracia. Sí tenía la posibilidad de reglamentaria, pero lo que también debió considerarse son los principios mismos del Código de la Democracia, ¿no? Es decir, cuando no hay una norma clara en la ley, los principios de la ley permiten hacer una comprensión y un aterrizaje del espíritu del legislador en las decisiones que tome la administración. En este caso, la administración electoral debió haber privilegiado la mayor participación y no la restricción de esa participación. Ahora también el otro problema es que del universo, digamos, de gente que en sí se logra inscribir, apenas una minúscula parte logra votar. ¿Qué nos dice finalmente de este proceso? Bueno, lo que tenemos que considerar son algunos aspectos, Verónica. El voto para los ecuatorianos en el exterior es voluntario, no es obligatorio, ¿no? Ese es un primer elemento que de alguna manera genera un efecto luego en el incentivo que pueden tener las y los ecuatorianos para asistir y votar. De hecho, se propuso en su momento el voto telemático precisamente porque el nivel de ausentismo en las circunscripciones especiales del exterior es sumamente alto. Si uno ve, por ejemplo, la base electoral de personas registradas en Europa, Asia y Oceanía, uno verifica que son aproximadamente 260.000 ecuatorianos registrados, pero en realidad votan menos de 100.000, votan entre 90.000 y 95.000 personas por lo general. En el caso de Estados Unidos y Canadá, pese a que sabemos es el lugar en donde existe el mayor número de ecuatorianos, más que en Europa, Asia y Oceanía, estamos hablando de cerca de los datos que tenemos de 600.000 oficiales, 600.000 ecuatorianos. En realidad están registrados solamente 120.000, 125.000 ecuatorianos y de esos votan 30.000. Entonces, algo similar pasa en América Latina con un registro electoral de aproximadamente 29.000, 30.000 personas, pero en realidad votan menos de 8.000 personas. ¿Qué es lo que se veía entonces? La necesidad de ampliar precisamente las facilidades, porque los problemas y los nudos críticos que se daban para votar en el exterior era precisamente el tema de los traslados, de las distancias, la dispersión geográfica de los ecuatorianos en estas circunscripciones. Pero con lo del registro telemático que vimos, que se obligó a que se registren, ya fue un problema por dos aspectos.
Primero, porque no se informó con suficiente anticipación y los ciudadanos, no todos, están tecnologizados, por decirlo de alguna manera. Nuestros migrantes primariamente son de edades adultos, no son la gran mayoría jóvenes, sí tenemos voto joven, pero en realidad la gran mayoría son de personas adultas que no están muy familiarizadas con las tecnologías. Entonces lo que vimos fue que las organizaciones políticas que les interesaba promover su base electoral fueron las que ellos mismos les ayudaban y les decían, les ayudamos a registrarse, vengan para que se registren. Entonces, de ahí, de alguna manera, ya hay de alguna forma de orientar incluso la votación, que creo yo puede estar afectando luego los resultados. Entonces, esto de alguna manera incidir en la voluntad de los ecuatorianos ya es un problema. Y si a eso les tomamos problemas como lo del sistema del voto telemático, que fue un total fracaso, era inevitable la decisión. Ahora yo sí tengo que cuestionar los tiempos del Consejo Nacional Electoral, porque tengo la ligera impresión que más bien lo que se busca es dilatar la posesión de la Asamblea Nacional, la instalación de la nueva Asamblea, porque sabemos que hay una disposición clara que se establece que luego de que se proclamen resultados, cuando hay estas elecciones anticipadas, en 15 días deben posesionarse las autoridades. Parece que se le está dando más tiempo al Ejecutivo para que no tenga una nueva asamblea. Ahora, ¿se sabe hasta cuándo estaba actualizado el padrón electoral de las personas migrantes? El padrón electoral estaba actualizado, como en el caso ecuatoriano, hasta las elecciones anteriores para el Consejo de Participación Ciudadana. No se actualizó nuevamente, pero, ojo, al incrementarse o a incorporarse esta posibilidad del voto telemático, el nuevo padrón es de quienes se registraron en el voto telemático. Entendería que ahora para las elecciones que van a ser presenciales se considerará el padrón que se utilizó para el Consejo de Participación Ciudadana. Claro, lo digo además por esta nueva ola de migrantes desde la pandemia. Entonces, claro, uno, digamos, no se tiene ni siquiera el registro de cuántas personas, no sé, han migrado. Entonces, la pregunta es qué tan actualizado está con el número, evidentemente, de personas que han migrado en estos últimos años, qué tan fiel es justamente recoge, digamos, este padrón con el número de migrantes que han salido en estos últimos años. O sea, no es tan desactualizado si consideramos que algo similar pasó en el caso ecuatoriano, en el territorio nacional, digamos, dentro del territorio, pero evidentemente también hay que pensar que a las nuevas generaciones, Verónica, de migrantes, muy poco les interesa vincularse a veces a la política. Entonces, en realidad, no sé, como es además voluntario y quienes han migrado, sobre todo a Estados Unidos, necesitan pasar por todo un proceso de adaptación en donde el votar no es su principal preocupación, ¿no? La principal preocupación es su estatus migratorio. Y muchas veces la idea de tener que ir a un consulado, de tener que registrarse o cambiar su domicilio electoral, les genera más bien incertidumbre y preocupación. Eso lo hemos evidenciado en Estados Unidos y Canadá. Hay mucho temor incluso de acercarse a instituciones oficiales como los consulados por los temas migratorios. Así que, digamos, ahí hay un abanico, habría que ver cuál es realmente ese impacto. Yo no tengo cifras actualizadas del número de migrantes, ni tampoco los grupos etarios que nos pueda nos permita al menos llegar a determinar, digamos, qué tan desactualizado está ese padrón. Ahora, hay, digamos, preocupación en ciertas tiendas políticas de saber qué tanto finalmente afectará ya los resultados a los curules, porque finalmente se va a hacer elección de los asambleístas, qué tanto va a afectar al número y a las curules que algunos partidos han ganado, qué tanto podría afectar. Yo creo que van a haber cambios, sí, porque no es lo mismo votar en primera vuelta con una amplia dispersión de candidatos, ¿no? Y en una segunda vuelta en donde solamente tenemos dos fuerzas políticas que están en competencia en la ley electoral para esta etapa. Entonces, posiblemente vayamos a ver, por ejemplo, mayor orientación hacia uno de los dos candidaturas. Sin embargo, tenemos que considerar un poco también cuál ha sido el comportamiento electoral de las y los ecuatorianos en el exterior en todas las circunscripciones, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los resultados, y digamos que en el caso de los ecuatorianos en el exterior, y más aún ahora que las elecciones van a ser presenciales, porque digamos, en las telemáticas sí hubiese variado un poco esa dinámica y esa lógica del comportamiento electoral, pero creo yo que como va a ser presencial, podríamos ver más o menos lo mismo que suele suceder en las últimas, y ha sucedido en las últimas elecciones. ¿Cuál es
hay un fuerte electorado en el caso de Europa, Asia y Oceanía, que ha logrado poner en 2 periodos consecutivos, ha logrado poner 2 asambleístas, la Revolución Ciudadana, digamos, sí hay esa orientación hacia allá. Pero en el caso de Europa, perdón, de América Latina y Estados Unidos, uno ha visto en los últimos periodos que la revolución no logra ocupar los 2 espacios y las 2 curules, la Revolución Ciudadana. Entonces hemos visto que se ha orientado hacia la otra tendencia, la más fuerte, que esté, digamos, en esa circunscripción. En el caso de Estados Unidos fue Pachacutic en el periodo anterior, ahora con la reconfiguración de esa preferencia electoral podemos pensar que se puede orientar hacia el candidato Noboa, incluso hacia a quienes estaban como opcionados, que sería Construye, y en el caso de América Latina algo similar. Siempre hemos visto ahí un voto pro y anti-correísta en las circunscripciones tanto de Estados Unidos como de América Latina. Y ya para ir finalizando, por economía tal vez se pensaría que estas elecciones se desarrollen el 15 de octubre, sería lo más idóneo además. Sí, yo creo que hay un ejercicio de convocarles una sola ocasión a los ecuatorianos, pero en lo personal creo que no se midieron otras circunstancias, es decir, por ejemplo, la posibilidad de que la asamblea se instale cuanto antes. Las elecciones, una vez declaradas la nulidad, el Consejo Nacional Electoral se demoró un poco en tomar la decisión porque inmediatamente pudo haber suspendido el proceso electoral al verse ya las irregularidades que se dieron durante el día de las elecciones. Así que ya pudo haber tomado una medida inmediatamente, convocar a estas elecciones, incluso la semana siguiente. Claro, en el caso del exterior demora un poco el que se pueda llegar con los documentos, con las papeletas, con los kits electorales cuando son presenciales. Si el Consejo Nacional tomó esta decisión es porque seguramente advirtió que tal vez una convocatoria inmediata, como hubiese podido ser lo idóneo en una semana, por ejemplo, por vía telemática, podría exponerles a una situación igual de dramática que lo que fue el 20 de agosto. Entonces, seguramente por eso decidieron que se haga físico, pero yo creo que cuando se lo hace con suficiente celeridad, premura, sentido de urgencia, se podría llegar a hacer llegar los kits electorales con mayor celeridad. Me parece que el mayor problema que enfrentaba el Consejo Nacional Electoral era el relacionado, por ejemplo, con el tema de impresión de papeletas y todo lo que significa llevar a cabo la logística para el proceso. Y digamos, si la elección se realiza entonces el 15 de octubre, ¿cuándo se estarían proclamando resultados y efectivamente cuándo más o menos se podría tener ya la asamblea en firme? Si uno ve un poco cómo ha actuado el Consejo Nacional Electoral, bueno, porque los tiempos en el calendario electoral de alguna manera se van a ver transgredidos, pero ¿qué es lo que uno podría ver? ¿Qué tiempos los tiempos que deben considerarse? Los tiempos para las impugnaciones, para las objeciones, para cualquier recurso contencioso electoral, en caso de que hubiera dudas sobre incluso las votaciones, algún tema de que se anuncie alguna nulidad de votaciones, es decir, uno requeriría por lo menos, y en la práctica hemos visto unos 20 días para que se puedan ya proclamar resultados. Incluso a veces hay disputas sobre las asignaciones de los escaños. En el mejor de los casos, digamos, pudiese hacerse en unos 15 días que se proclamen los resultados. Eso significaría finales del mes de noviembre y posteriores de eso, unos 15 días que da la ley para que se puedan posesionar en el caso de la Asamblea Nacional. O sea que estaríamos hablando de mediados de diciembre, más o menos. Mediados o finales, porque todo dependerá de qué tan, digamos, rápido se realice el proceso de proclamación. En esto el único hito que debemos tomar en cuenta es la proclamación de resultados y de eso, digamos, depende luego la posesión, pero la acción del Consejo Nacional es fundamental, la celeridad con la que se realice también los escrutinios, evidentemente. Y dicho de otra manera, entonces, el nuevo gobierno estaría asumiendo para Año Nuevo. Prácticamente para finales de diciembre o Año Nuevo. Así es. Ajá, y bueno, digamos, en estas elecciones los candidatos de alguna manera han hecho ofertas que la duda es, ¿lo podrán hacer en este año poco menos que queda de gobierno? O sea, ¿qué tan viables son estas ofertas, principalmente de los asambleístas, no?
Verónica, yo me he tomado el trabajo de revisar desde la primera vuelta electoral todos los planes de gobierno, hice una revisión exhaustiva de los planes de gobierno. Pudimos advertir ahí, evidentemente, lo que siempre caracteriza a los planes de gobierno, muchas generalidades, pocas concreciones, muchas cosas que quedan en el ámbito de la demagogia, pura demagogia, ofertas, falta de sentido de lo que usted ha señalado, de pertinencia y viabilidad de las propuestas, porque parece que fueran a gobernar una década, y no fueran a gobernar solamente un año y medio más o menos. Entonces sí se advierte esa falta de sentido, también de pertinencia las propuestas, ¿no? Lo vimos desde la primera vuelta. En esta segunda vuelta, ¿qué es lo que podemos ver? Evidentemente hay un plan de gobierno que aterriza algunos elementos mucho más claros porque conocen, quienes trabajaron seguramente en ese plan de gobierno, conocen y fueron parte ya del gobierno, entonces conocen de qué manera aterrizar ciertas cosas, pero también hay ausencia del sentido de la temporalidad, ¿no? Se plantea cuestiones estructurales que no se van a resolver en un año y medio. En el otro plan de gobierno vemos también muchas abstracciones, muchos pueden pasar, pero no nos dicen exactamente qué es lo que va a pasar y cuál es la propuesta del candidato. Y creo que estas ambigüedades y estos falta de concreciones evidentemente van a poder más bien clarificarse un poco más para las y los ciudadanos durante el transcurso de la campaña electoral. Ahí vamos a poder advertir con mayor claridad un poco cuál es la visión que puedan tener las y los candidatos respecto a temas puntuales. Empecemos por el tema de seguridad, Verónica. Por ejemplo, yo no veo en ninguno de los planes de gobierno claridades sobre qué se va a hacer con el tema carcelario. Que nos digan que se va a hacer rehabilitación social, por ejemplo, eso ya es una verdad de perogrullo, es decir, sabemos que tienen que rehabilitarse, esa es su misión, su función, pero nadie nos dice exactamente, por ejemplo, cómo se va a recuperar el control del territorio y la soberanía del Estado dentro de los centros carcelarios. No se nos dice tampoco con detalle cómo se va a hacer para poder llegar a la necesaria clasificación de las personas privadas de la libertad, y que se diga de manera genérica simplemente como algo tan obvio que se los tiene que clasificar entre los de mayor o menor, entre comillas, peligrosidad, porque no es la categoría técnica que debe utilizarse, pero de mayor o menor peligrosidad, diferenciando un poco a las personas privadas de la libertad. Tampoco nos resuelve las grandes dudas de cómo se va a enfrentar los problemas que actualmente tiene el sistema en cuanto no solamente a la crisis de derechos humanos que hay dentro del sistema de rehabilitación social, sino a la ausencia clara de modelo de gestión, de políticas públicas y este tipo de cosas, que ya cuando se sienten en el sillón se van a dar cuenta que va más allá simplemente de la retórica y de estas declaraciones en abstracto. Haciendo un poco de memoria, hace un par de semanas se hablaba de que si la Asamblea llegaba a posesionarse, uno de los temas que podría estar eligiendo para tratar en las primeras cosas era el juicio político que quedó en ciernes ahí antes de la muerte cruzada. Pero ya dado estos tiempos políticos tan convulsos, no creo que eso pase, ¿no es cierto? Ahí hay dos elementos que considerar, el jurídico y el político, ¿no? A menudo en la asamblea se utiliza el argumento con el que yo debo decir nunca he estado de acuerdo, de que algo es político y como es político deja de ser jurídico. Para mí lo político debe empezar siendo jurídico porque de esa manera se construye democracia, se construye institucionalidad democrática y pasamos de proyectos de coyunturas a una visión de país y de Estado. Pero más allá de eso, jurídicamente los plazos están claros, incluso a nivel constitucional. Después de que se presentan las pruebas de cargo y de descargo, si ya se venció ese plazo, no se puede argumentar que hay una eventualidad y que la sesión quedó suspendida. Pero más allá de eso, si nos vamos por la vía de la lectura exclusivamente política y no jurídica, creería que tampoco es pertinente. Creo que los ecuatorianos y las ecuatorianas hemos dicho a través de las votaciones que se han dado de que queremos superar los antagonismos, que necesitamos un poco de estabilidad, también de estabilidad democrática. Esto no quita la capacidad de fiscalización que tenga la Asamblea, es más, debe fortalecerse ahí. Por ejemplo, si se quiere fiscalizar, está la actuación del Consejo Nacional Electoral. Estamos viendo lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, que es para llorar lo que está pasando respecto a la institucionalidad
responsabilidad de la función judicial, pero hay otras acciones que se pueden fiscalizar, qué se está haciendo en cuanto a los temas de seguridad, qué se ha hecho, pero ya el juicio político creo que pasó el tiempo, y que los y las ciudadanas además no queremos presenciar todo un show y todo una puesta en escena, por decirlo de alguna manera, frente a un servidor que ya está para irse. Es decir, el presidente de la República se está yendo, está de salida, ya lo hemos juzgado, ya sabemos de que demostró absoluta incapacidad para enfrentar la situación del país, que no entendió que una cosa es el sector privado y otra cosa es la función pública. Se demostró demasiada improvisación. Yo creo que ya es llover sobre mojado. Creo que las y los ecuatorianos ya lo tenemos claro, y que el juicio político ya no sería pertinente en estos momentos. Y ahora sí, ya para finalizar, ¿qué otros temas pendientes, leyes que ahí quedaron sobre el tapete de la anterior asamblea deberían retomarse? Considero que ahí la Asamblea tiene que hacer un ejercicio en varias aristas, Verónica. En un primer momento creo que tiene que pensar en esa agenda mínima en cuanto a las leyes, en cuanto a los procesos de fiscalización. Tiene que evidentemente centrarse y establecer la correlación de fuerzas. Incluso en la primera sesión tendrá que verse, y ya podríamos anticipar cómo va a ser esa configuración. Esperamos madurez política también de las y los actores. Y respecto a la materia institucional, yo creo que tiene que hacerse un ejercicio, lo he venido diciendo, Verónica, quienes vayan a la Asamblea y quienes estén en los espacios de decisión, como son las comisiones, el Consejo de Administración Legislativa, deben estar pensando un poco más allá de la coyuntura. Es decir, está bien pensar, y es urgente lo clave que es enfrentar los problemas de seguridad, de la manera en la que pueda coadyuvar la Asamblea. La Asamblea puede brindar un apoyo importante también al nuevo gobierno en lo positivo. Evidentemente no se trata de que apoye todo lo que luego pueda significar incluso meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos y afectar más su situación, pero sí brindar un tipo de gobernabilidad mínima y básica para este periodo de transición. Pero sin descuidar eso, la Asamblea tiene que pensar también en su institucionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando casa adentro? ¿Qué es lo que ha pasado en la forma en la cómo se llevan los procesos internos? ¿Qué está pasando con el talento humano? ¿Qué está pasando con la forma en la que se administra la Asamblea Nacional? No se puede pensar que la Asamblea es un espacio para repartir parcelas de terreno y de poder. No se puede pensar que quien llega pueda asumir de que se convierte en el capataz de la Asamblea Nacional. Hay que darle institucionalidad a la Asamblea, y debe haber una agenda también para fortalecer las capacidades institucionales de talento humano de la Asamblea, y su capacidad también de gestión y administración interna, tecnológica y demás. No descuidar eso, porque si no seguiremos ensayando y con mayor precarización todo lo que pase también a nivel institucional. Y en cuanto a leyes puntuales, Verónica, hay cosas fundamentales. Partiendo del hecho de que ninguna ley, y en eso quiero ser tajante, ninguna ley que apruebe la Asamblea Nacional va a resolver los problemas de las y los ecuatorianos de la noche a la mañana. Y quien diga que lo va a hacer así, de esa manera, en la Asamblea Nacional, nos está mintiendo. Y tenemos que empezar a filtrar ese tipo de discursos. La Asamblea cumple un rol importante en reformas, en cambios legislativos, pero los cambios legislativos por sí mismos, ya lo hemos visto, no transforman realidades absolutamente. Inciden, sí, generan incentivos, generan el marco institucional, dotan de herramientas, pero lo clave es la política pública. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Priorizarse leyes fundamentales que ya están, por ejemplo, para el segundo debate, la misma reforma, con lo que yo al menos discrepo, creo que era innecesaria, y es innecesaria esa reforma al artículo 158 respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Creo que las Fuerzas Armadas ya tienen suficiente tarea y suficiente que hacer, y si hiciesen bien lo que tienen que hacer, ya tendríamos bastante en materia de seguridad y el rol de las Fuerzas Armadas. Pero sí hay otras cosas que tienen que hacerse en materia de seguridad. Está la ley de reducción del riesgo de desastres, está la ley de inteligencia, que aporta cosas importantes. Tenemos en materia incluso de adolescentes infractores toda la reforma al Código de la Niñez, al COPINA, que se estaba trabajando en la Comisión de la Niñez. Es decir, sí hay cosas específicas en las cuales podría priorizarse e irse cerrando, y que esa debiese ser la primera prioridad en términos legislativos de la nueva Asamblea. Estimada Melania, muchísimas gracias por esta entrevista, interesantes puntos sin duda que topar. Bueno, esperamos tenerla en una próxima oportunidad y ver finalmente qué pasa y cuándo se posesiona esa Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Un saludo.